¿Cómo es posible que en pleno 2025 todavía existan gráficas que cuestan lo mismo o más que una consola nueva y que ni siquiera ofrecen un rendimiento que esté a la altura? Literalmente hay gráficas que se venden por más de $800 y en muchos casos rinden igual o peor que gráficas de $600. Y de eso te voy a hablar hoy, de 7 gráficas que están demasiado sobrevaloradas en pleno 2025, ya que sabemos que la gráfica es el componente más caro de cualquier PC gamer. Por esto mismo es que hay que evitar ciertos engaños que solemos encontrar en el mercado con gráficas que te las ofrecen como buenas, pero que ya no lo son tanto. Y me refiero más que nada al tema del precio. Por lo que abrimos esta lista con una de las gráficas más populares en la gama media, la RTX 4060. En el papel esta gráfica realmente no suena tan mal. Es la sucesora de la RTX 3060. Esta contando con arquitectura Ada Lovelace, soporte para DLSS 3, un consumo energético bastante bueno y rinde de forma bastante decente. El verdadero pero de esta gráfica, como ya lo dije, es su precio, ya que a día de hoy en Amazon cuesta $360 e incluso $400. Obviamente esta 4060 va a ser una mucho mejor opción a la RTX 3060, y aún así si tenemos en cuenta que su precio es de $360 a $400, podría ser una buena opción si es que lo que buscamos es una gráfica de Nvidia con las tecnologías de Nvidia. Pero no todos buscamos eso, por lo que por el mismo precio e incluso mucho menos, puedes encontrar gráficas como la RX 6700 o la RX 6750 XT, que la superan en rasterizado, traen 12 GB de VRAM y un mucho mejor bus de memoria. Y aún así, si lo que tú buscas es de verdad una gráfica de Nvidia con las mismas prestaciones que esta, tienes a la RTX 5060, que ya de por sí no tiene las mismas prestaciones y no unas mejores, y en Amazon costando solo $300, prácticamente $100 menos que la 4060 y siendo una gráfica más moderna. Si bien la 5060 solo trae 8 GB de VRAM, estas son más que suficientes para jugar en 1080p. Así la gente se queje de que esto es muy poca VRAM, para 1080p es perfecto. Si su enfoque es algo como el 1440p, lastimosamente tendrán que pagar más. Dicho esto, paso a hablarte ahora de una gráfica de AMD, porque a pesar de que las gráficas de AMD son bastante buenas, también tienen una que otra gráfica que está sobrevalorada. En este caso te hablo de la RX 7600 XT, una gráfica que sinceramente a simple vista se ve brutal. 16 GB de VRAM, arquitectura RDNA3, soporte para codificación de video, drivers mejorados y todo esto por unos $350-400. Esto podría sonar bien si no fuera porque en la práctica la RX 7600 XT no deja de ser una RX 7600 normal, obviamente con ciertos esteroides de alguno que otro lado, como en la memoria VRAM, que realmente este es el apartado donde más destaca. De ahí en fuera su aumento en frecuencias y su ancho de banda es bastante mínimo, el chip base es prácticamente el mismo. El resultado de esto es que en muchos juegos esta gráfica apenas te ofrezca un 5% a 10% más de rendimiento, comparándola con la RX 7600 normal, la de 8 GB. Esto porque a pesar de que si bien la gráfica cuenta con unas frecuencias un poco más altas y con mucha más VRAM, a la hora de la verdad el chip gráfico de esta no cuenta con la potencia para aprovechar esa VRAM de forma tan eficiente, por lo que como ya lo dije es prácticamente una RX 7600 normal con una leve pero muy leve mejora. Y si estás pensando en comprarla por mucho menos dinero encuentras gráficas como la RX 6650 XT, por lo que nuevamente no es una mala gráfica, pero su precio lo ubica en una zona donde ya hay gráficas mejores. Si lo que buscas es una gráfica en el ecosistema de AMD, mi consejo es que estires un poco tu presupuesto y te vayas por una RX 6750 XT o una RX 6800. Ahora paso a hablarte de una gráfica que de por sí nunca recomendé y que de por sí mucha gente, si no es que todo el mundo, la criticó desde el momento de su salida. Te hablo de la RTX 3050 en cualquiera de sus versiones, la de 8 GB de VRAM o la de 6 GB de VRAM. Estas gráficas se lanzaron en su momento para combatir la escasez de gráficas que se había generado por la minería de criptomonedas. Por esto mismo en su momento fueron vistas como unas muy buenas opciones de entrada en el Ray Tracing y en el DLSS. A pesar de ello, esto no iba a servir de mucho si su potencia bruta realmente no iba a alcanzar, ya que si hablamos de rendimiento puro, esta gráfica apenas supera ligeramente a una GTX 1660 Super. Obviamente hay personas que la tienen y en 1080p esta gráfica les va perfecto, pero hay que ser sinceros y su rendimiento deja mucho que desear, desde el día de su salida hasta el día de hoy. Por el precio de esta, que suele rondar los $200, puedes encontrar gráficas como la RX 6600 o la 6600 XT, y aquí realmente no vale la pena ni siquiera que vengan a nombrar que la RTX cuenta con Ray Tracing, ya que ni siquiera lo puede usar de una forma decente. Si ya cuentas con esta gráfica, simplemente disfrútala y ya está, hasta que veas el momento indicado
indicado para que la cambies. Pero si pensabas irte por una 3050 a día de hoy, simplemente mira el mercado de AMD. Hay opciones que son bastante mejores por su precio. Ahora paso a hablarte de otra gráfica de Nvidia, la RTX 4060 Ti de 8 GB de VRAM. Esta gráfica desde el momento de su salida llegó para ser la mejor opción para gaming en 1080p, con acceso a DLSS 3, un consumo energético bastante bajo y una muy buena eficiencia. Y si bien sí es una gráfica que rinde excelente en esta resolución, la verdad es que por su precio no lo vale. Y es que todas las gráficas que estoy mencionándote en este video, a pesar de que rinden excelentes, su precio hace que no valgan la pena. Y es que el precio de esta 4060 Ti directamente la coloca con gráficas que son mucho más potentes. Esta gráfica ni siquiera logra alcanzar a gráficas como la RTX 3070 o gráficas como la RX 6750 XT. Por lo que en lugar de irte por una 4060 Ti de 8 GB de VRAM, vete por las dos opciones que ya te mencioné. Luego, llegando casi al final, tenemos otra gráfica de AMD, la RX 6500 XT, una gráfica que en teoría fue pensada para usuarios con presupuestos limitados que querían iniciarse en el mundo del gaming. Si bien esta gráfica fue lanzada para ofrecerte gaming básico, desde el momento de su salida fue tecnológicamente muy limitada, y esto hace 3 años. Hoy en día ya es directamente una mala inversión. Con esta gráfica a día de hoy en 1080p, en muchos juegos ni siquiera vas a ver que tus texturas carguen correctamente. Pero además de esto, la RX 6500 XT no cuenta con codificador de video por hardware. A esto también súmale que solo cuenta con 4 GB de VRAM y un bus de memoria de apenas 64 bits, por lo que esta gráfica queda descartada tanto para creadores de contenido como para gamers o estudiantes. Es una gráfica que no te voy a recomendar en ningún aspecto. Y siendo la peor gráfica de la que te voy a hablar en este video, todavía se sigue vendiendo como si fuera una buena opción, en algunos casos incluso por 150 a 200 dólares, siendo que por poco más puedes comprarte una RX 6600, que literalmente la triplica en rendimiento, contando con el doble de RAM, un bus de 128 bits y codificador de video por hardware. La RX 6500 XT nunca fue una buena opción. En el caso de la 4060 Ti de 8 GB, su problema principal era que esta memoria era muy poca y que además tenía un bus bastante lento. En el caso de esta 4060 Ti de 16 GB ocurre algo muy similar pero quizá opuesto, y es que muchos piensan que esta es una opción para gaming y la compran para eso, pero realmente no es así, ya que duplicar la memoria de esta gráfica no resuelve nada cuando el chip gráfico y la arquitectura de esta sigue siendo la misma. Lo que hizo Nvidia con esta gráfica fue ponerle más VRAM para creadores de contenido, ya que esta gráfica no está pensada para gaming. Rinde bien obviamente en gaming, pero no está pensada para ello. Esta gráfica tenía el enfoque de ser una gráfica de Nvidia de entrada, pero que no se quedará corta en VRAM al momento de renderizar. Si buscas opciones para gaming, ya te las di hace rato. Ahora paso a hablarte de otra gráfica que está bastante sobrevalorada a día de hoy, la RTX 3090, la gráfica que en su momento fue la reina indiscutible del rendimiento y que muchos aún ven como una opción poderosa, pero hoy ya no vale la pena a menos que tengas un caso muy específico, ya que si vamos por partes, la RTX 3090 y su versión Ti cuentan con 24 GB de VRAM. El problema de esto es que la mayoría de juegos actuales no usan más de 12 a 16 GB de VRAM, por lo que en gaming que esos 24 GB de VRAM no se van a aprovechar. Por otro lado, el consumo energético de esta llega hasta los 350 vatios. Además de esto, su precio. Esta gráfica, a pesar de ser de una generación pasada, aún se vende por entre 700 a 900 dólares. Obviamente, si tú la tienes, no tienes por qué cambiarla, esta gráfica te va a dar vida por muchos años más. Pero si piensas adquirir una gráfica como esta a día de hoy, realmente considera ver opciones como la RTX 4070 Super, la cual es más eficiente, más moderna y con soporte para DLSS 3 y Frame Generation. Obviamente la 3090 va a rendirte mejor en trabajo mucho más pesado gracias a la VRAM que tiene, pero para gaming son mejores otras opciones. Por ejemplo, también está la RX 7900 XT o la XTX, que le ganan en rasterización, tienen un excelente ray tracing y además son mucho más eficientes. Por lo que así suene triste, muchas veces esta gráfica se vende solo por nostalgia o por marketing, ya que muchos la recuerdan como una gráfica súper poderosa, que sí lo sigue siendo, pero a la hora de la verdad simplemente se va a quedar ahí, en nostalgia.
Por lo que la 3090 a día de hoy obviamente sigue rindiendo de forma excelente y sí va a valer la pena que la compres si la consigues por debajo de los $600 y si la vas a usar para producción pesada, como renders en Blender, edición de video o trabajos donde sí puedas sacarle el provecho a esos 24 GB de VRAM. Pero si buscas gaming y ves una 3090 por $800, mejor considera las opciones que te acabo de dar anteriormente. Por lo que esas serían las gráficas que yo considero las más sobrevaloradas en 2025. Vuelvo y te repito que no estoy diciendo que todas estas sean malas en cuanto a rendimiento. De hecho, la mayoría de estas gráficas son bastante buenas a día de hoy en la mayoría de títulos actuales e incluso en muchos trabajos pesados. No te dejes llevar por el nombre de la gráfica o por la cantidad de VRAM. Aprende a comparar, ver el rendimiento real, el precio y las tecnologías que te va a ofrecer. Así que si el video te fue de ayuda, te invito a que me dejes tu like y a que obviamente te suscribas para que no te pierdas más contenido como este. Nos vemos en un próximo video.